Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que se han conectado. En el día de hoy vamos a comenzar con nuestro seminario permanente Derecho Crítico en Contextos, un seminario que desarrollamos desde el Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Universidad Nacional de La Plata y que cuenta ya con un recorrido en ediciones de años anteriores. En este año 2023 tomamos la idea de trabajar el eje derecho crítico y conflictos socioambientales a lo largo de todo el año en encuentros que van a ser mensuales y que se van a desarrollar el tercer jueves de cada mes, siempre a las 18 horas. Para dar también un poco de este contexto, eh, nosotros desde el CIDERCRIT, cuando hacemos alusión al derecho crítico, estamos pensando en las otras dimensiones que hacen parte del campo jurídico y que no se reducen solamente a su aspecto meramente normativo, sino que enlazan al derecho y a su producción jurídica con los conflictos que existen en la sociedad, con los modos en los cuales se produce y los modos en los cuales se da eficacia selectiva a la norma. Es decir, hablamos de las otras dimensiones que tienen que ver con un aspecto sociohistórico, con un aspecto político, ¿sí? En este caso con un aspecto ecológico, que está impregnado dentro del derecho, por lo cual no se puede hablar de una suerte de apoliticidad del discurso jurídico del derecho. Desde esta perspectiva, que nos invita a una tarea multi y transdisciplinaria, es que en cada uno de los encuentros vamos a tener como invitados e invitadas especiales personas que son parte de específicamente el campo jurídico, pero que no, precisamente porque cada una de las diferentes disciplinas trabaja temas que hacen alusión a cómo nosotros pensamos el derecho y debemos repensarlo, ¿sí? En nuestra actividad, sea más en las aulas o en la práctica cotidiana, es decir, un modo de entender al derecho de una manera más abierta, más plural, ¿sí? Que nos hable precisamente de la función social que tiene el derecho, y no de una suerte de disciplina reducida a un aspecto meramente normativo. Bien, esto es como una suerte de lineamiento que tenemos dentro del CIDERCRIT, dentro del cual se inscribe el presente seminario, y en el día de hoy vamos a contar especialmente con la intervención de Joaquín Benavides, un compañero también integrante del CIDERCRIT. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Y en el día de hoy va a estar presentándonos lo que es parte de su tesis de maestría, que trabaja en torno a Argentina en las cartografías del agronegocio. Las dinámicas que vamos a tener en cada una de las sesiones redundan en un expositor o expositora principal que va a desarrollar su tema, y en el mismo momento que va desarrollando su tema es posible que los participantes en el chat vayan dejando algunas preguntas o consultas, y una vez que él haya terminado de hacer su exposición, vamos a abrir a una ronda general de intercambios, en el cual se pueden agregar nuevas preguntas y repreguntas, y Joaquín irá contestando y podemos ir agregando, ¿sí?, nuevas consultas que nos surjan en función de su exposición. Así que bueno, sin más, para no hacer muy largas las introducciones, Joaquín, te damos la bienvenida y te agradecemos por participar en este primer encuentro, así que el micrófono es todo tuyo. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien, bueno, voy a compartir pantalla y preparé una presentación, unas diapositivas para la presentación. No sé si la ven. Sí, impecable. Muy bien.
Bueno, como mencionaba Eduardo, la idea de la presentación de hoy sí consiste en compartir con ustedes los resultados de la investigación que llevé a cabo en la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre el año 2020 y 2022. Un poco la intención de la presentación del día de hoy, como también de la tesis, de la investigación que llevé a cabo, tiene que ver con, por un lado, digamos, resaltar la necesidad de hacer investigaciones de acción participativa desde el ejercicio de una abogacía crítica, y también por otro lado, digamos, resaltar la importancia de discutir, debatir y analizar eh, el fenómeno del agronegocio, que sí es un tema muy vigente, polémico por muchísimas razones, y bueno, con severos impactos en múltiples derechos humanos. El título de la presentación de hoy, como podrán ver en la diapositiva, es Argentina en las cartografías del agronegocio, un abordaje de la crítica jurídica, las epistemologías socioambientales y el litigio estratégico. Me parece que es fundamental, digamos, entender de qué hablamos cuando hablamos de agronegocios. A mí me gusta hablar de conceptualización, o mejor dicho, de conceptualizaciones y no de definiciones, precisamente porque el término definición, como bien lo indica su morfología, digamos, alude precisamente a algo definitivo, a algo estático, inmutable, y me parece que hablar de conceptualización hace referencia a algo más abierto, algo más dinámico, precisamente como es el paradigma del agronegocio. En ese sentido, por eso es que hablo de conceptualizaciones del fenómeno de agronegocios. El concepto de agronegocios se le atribuye a dos economistas estadounidenses, que son John Davis y Ray Goldberg, quienes en 1957, en ese libro que se ve ahí, que lo editó la Universidad de Harvard, postularon básicamente la siguiente premisa: que el productor debía superar la dicotomía agricultura-industria en vistas a buscar, digamos, una integración vertical y horizontal de la cadena de valor, dándole prioridad a la tarea de coordinar los diferentes eslabones de la misma y tomando como punto de partida al consumidor. ¿No? Es lo que, como podrán ver, es una definición, perdón, es un concepto que aparece desde el norte global, concretamente en Estados Unidos, pero que en Argentina, por razones, me parece, más que obvias, no puede analizarse bajo esos mismos lentes, digamos, ¿no? Incluso yo aquí tomo un concepto que nos da Gabriela Martínez Dounac, que es una investigadora argentina, que nos dice que, bueno, que en Argentina el agronegocio no debe entenderse en el sentido propuesto por la literatura norteamericana, sino tal como fue adoptado en los últimos años en Latinoamérica. Es decir, como una categoría crítica que expresa el desenvolvimiento de un modelo cuya producción y productividad se han convertido en el motor de la modernización capitalista. En otras palabras, el agronegocio es la forma actual del dominio del capital sobre el agro. Ahora bien, ¿cómo se expresa este dominio del capital sobre el agro en Argentina? A mi modo de ver, se expresa mediante un sistema de legitimación multidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente los que estamos presentes hoy acá, más de una vez habremos escuchado que se habla mucho de agroindustria. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, el ministerio se llamaba Ministerio de Agroindustria. Lo industrial creo que es un sistema más dentro de una totalidad, que en este caso es el agronegocio, que se compone, insisto, de múltiples sistemas, digamos. Acá yo simplemente pongo algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, vemos que el modelo de agronegocios tiene una dimensión científica, una dimensión tecnológica, una dimensión ideológica, otra política, también una mediática, que es crucial e indispensable. Por ejemplo, el rol y el papel que cumple Héctor Huergo en el diario Clarín, el suplemento rural del diario Clarín, que me atrevería a decir que es el vocero mediático más importante que tiene el agronegocio dentro de toda el área mediática. También tiene una dimensión jurídica,
tiene una dimensión económica y una dimensión financiera, y bueno, y múltiples más, ¿no? Simplemente aquí coloco algunas con la intención de, bueno, de ejemplificar que el agronegocio no es algo que se circunscribe estrictamente a lo industrial, sino que se compone de muchas dimensiones, de muchos sistemas, de ahí que sea un modelo extremadamente complejo, digamos. Esta pluralidad de dimensiones permite pensar al agronegocio no solo como un fenómeno con muchas interacciones, sino también como un campo fértil de poder, en donde numerosos sistemas se determinan mutuamente. ¿Qué quiero decir con esto de que los diversos sistemas se determinan mutuamente? Bueno, parece ser evidentemente que la ciencia y la tecnología, esto lo pienso en términos dialécticos, digamos, ¿no? La ciencia y la tecnología determina la política determina la economía, y así sucesivamente. Cada sistema se determina a sí mismo. De esta manera, el agronegocio puede entenderse como una categoría compleja, pero con una peculiaridad. Cada uno de los sistemas mencionados, en mayor o menor medida, termina subsumiendo los territorios y las corporalidades a prácticas y lógicas funcionales a la acumulación del capital y a proyectos neoliberales. Me pasé una... Ahí va. Por lo tanto, el agronegocio podemos decir que presenta una serie de elementos centrales. Yo aquí tomo una caracterización que hace Carla Grassi y Valeria Hernández, que a mi modo de ver son las dos investigadoras que mejor abordan al agronegocio en su complejidad. La realidad es que hay muchísimos estudios realizados sobre el agronegocio, mayoritariamente desde la economía. Hay muchos estudios de la economía, no es casualidad que el concepto lo hayan traído dos economistas. También hay estudios, digamos, de otras disciplinas, como puede ser la sociología rural, la ecología política, la geografía, la antropología rural. Pero bueno, yo creo que los elementos centrales que nos brinda Carla Grassi y Valeria Hernández son muy importantes en cuanto a la claridad que nos pueden traer. Estas dos investigadoras nos dicen que el agronegocio es un modelo o una lógica de producción que, con variantes nacionales y locales, puede comprenderse en función de los siguientes elementos centrales. Uno es la transectorialidad, es decir, una mayor integración y extensión de la cadena de valor, una dinámica guiada no solo por la integración técnica vertical de los procesos productivos, sino también por la articulación horizontal de otras actividades que se valorizan para el capital. Un ejemplo de estas otras actividades que se valorizan para el capital tiene que ver, por ejemplo, con todo lo ateniente a la prestación de servicios, digamos, ¿no? Incluso estas autoras hablan de la creación de nuevos perfiles empresariales. Concretamente, ellas dicen, bueno, el agronegocio ha generado que el capital cognitivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios agronómicos, etcétera, digamos, tengan un cierto valor que antes, evidentemente, para el capital no eran tan importantes y que hoy sí lo son. Otro elemento central es la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local, como también la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios, la estandarización de las tecnologías utilizadas, además de una intensificación en el uso de insumos de origen industrial, aunado a la generación de tecnologías basadas en la transgénesis, en las semillas transgénicas, que apuntan a reducir las especificidades biológicas y climáticas del agro, cuya optimización requiere cada vez mayores, digamos, ¿no? De escalas mayores. Y por último, el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala, proceso en el que tienen participación central grandes corporaciones financieras, ahí se me fue, perdón, que tienen, decía, el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala, proceso en el que tienen participación central grandes corporaciones financieras y que imprime a las disputas por la tierra el carácter de un fenómeno global. Por lo tanto, el agronegocio no es algo que cae del cielo, digamos, ¿no? Es algo que en cierta medida es el resultado de procesos históricos. Yo aquí
realicé una especie de línea de tiempo, ¿no? Ustedes, como bien saben, la agricultura cuanto menos tiene 10.000 años de historia. Sin embargo, bueno, también se sabe que durante la historia han existido una serie de hitos, digamos, de momentos históricos que han revolucionado precisamente la actividad agrícola. Una es la Revolución Verde, que se da entre, bueno, esto se discute, los historiadores lo discuten, si se da en la década del 40, en la década del 50, la cuestión es que la Revolución Verde se caracteriza fundamentalmente por la incorporación de la maquinaria pesada en la producción agrícola, la inserción de fertilizantes químicos y, bueno, y pensar la agricultura en la productividad a gran escala, ¿no? Ahí es cuando nace, digamos, el pensar la actividad agropecuaria en la gran escala. Ya para 1990 asistimos a otra revolución, conocida como la revolución biotecnológica, donde se da, digamos, como elemento distintivo en comparación de la revolución anterior, el avance científico, digamos, de las semillas, de la transgénesis, concretamente, de la ingeniería genética y la creación de organismos genéticamente modificados, digamos. La Revolución Verde por ahí se hizo más hincapié en aumentar la productividad, es decir, en pensar en la gran escala. Obviamente fue una etapa histórica que se caracterizó por seleccionar ciertos cultivos, por ahí pensados para un mayor rendimiento, como puede ser el trigo o el maíz. Pero bueno, con la revolución biotecnológica y las semillas transgénicas se da, digamos, la revolución biotecnológica nace algo así como un proyecto superador, digamos, ¿no? Y también viene en cierta medida a resolver los supuestos problemas alimentarios que la Revolución Verde no había resuelto. Para la década del 2000, ya algunos autores y algunas investigadoras van a decir que efectivamente se termina logrando la consolidación del agronegocio como modelo de desarrollo, concretamente en Argentina. Esto no puede pensarse, digamos, sin tener en consideración la emergencia de nuevos consensos. Ustedes, como bien sabrán, el consenso de Washington, expresión que se le atribuye al economista británico John Williamson, se caracterizó, digamos, acá en Argentina, el consenso de Washington es algo que lo súper conocemos, este decálogo, digamos, de políticas económicas, conocido popularmente como la receta, ¿no? Este decálogo que había que seguir para alcanzar el desarrollo de los países del norte, que consistía puntualmente en 10 puntos, nos dice John Williamson. El primero es la disciplina fiscal, el segundo son las prioridades de gasto público, que en criollo es ajuste. El tercer punto es reforma tributaria, liberalización financiera, el quinto punto es distintos tipos de cambio, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización, desreglamentación y derechos de propiedad. Para inicios ya de la década del siglo XXI, para el año 2000, 2001 concretamente, se da la consolidación, como dije en la diapositiva anterior, del agronegocio como modelo de desarrollo. María Estela Svampa, por ejemplo, una investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, llamó a esta consolidación, digamos, del agronegocio como el consenso de los commodities. Esta autora nos dice que este consenso tiene 6 puntos característicos. El primero es la reprimarización de la economía. El segundo punto tiene que ver con la pérdida de la soberanía alimentaria. El tercer punto tiene que ver con la profundización de una dinámica de acumulación por desposesión. El cuarto punto tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales. El quinto punto tiene que ver con el neoextractivismo, es decir, ya el extractivismo, o sea, el extractivismo clásico y tradicional, como puede ser hidrocarburos o petróleo, ya no solo que se va a ejecutar, digamos, en la historia del extractivismo, por decirlo de cierta manera, ¿no? O sea, el extractivismo mayoritariamente ha estado asimilado a este tipo de actividades. Bueno, ahora parece que la actividad agrícola también se concibe como una actividad extractiva. Y después también nos habla de una especialización productiva. ¿En qué sentido? Bueno,
se producen estrictamente commodities, digamos. La diferencia entre el consenso de los commodities y el consenso de Washington, o mejor dicho, el consenso no es que durante el consenso de los commodities no se den los puntos del consenso de Washington. En realidad sí se dan, pero de una forma muchísimo más exacerbada, digamos. Y ya más en la actualidad, digamos, para decir, en esta etapa en la cual estamos atravesando ahora, 2023, Maristela Svampa y Ariel Slipak nos hablan del advenimiento del consenso de Beijing. Con esta expresión, estos dos investigadores lo que intentan hacer prácticamente es visualizar, digamos, el nuevo modelo de desarrollo que se está gestando en América Latina, producto de las relaciones geopolíticas, geoeconómicas y comerciales con China. Ustedes, como bien saben, Argentina tiene muchísimos lazos con la República Popular de China, ya que es un país que es un socio comercial muy importante, además de, bueno, Argentina acaba de suscribir hace muy poco a la Ruta de la Seda, lo cual, digamos, expresa ciertas alianzas, digamos, ¿no? Además de, obviamente, de la profundización de modelos extractivos en todos los ámbitos. Por ejemplo, hay una investigadora argentina que trabaja mucho todo el tema relacionado con China en la actividad agrícola argentina, que se llama Sol Mora, y esta investigadora nos da un dato muy, muy interesante, que es el siguiente, nos dice, bueno, China, en todo su grandioso territorio, digamos, solamente el 7% de la tierra es cultivable, y también tiene solamente el 6% del agua, para alimentar al 20% de la población mundial. Esto generó que China, sobre todo después de la muerte de Mao Zedong, que hubo una serie de reconfiguraciones en el Partido Comunista, esta situación generó que China saliera, incluso en Estados Unidos le llamaron así, el going out, ¿no? Esto de que China saliera al exterior, precisamente a garantizar, en cierta medida, su seguridad tanto alimentaria como energética. Esto ha generado que, bueno, que la escasez de recursos domésticos que tiene China, entiéndase tierra, agua, nutrientes, entre otros, bueno, se traslade a otros territorios, básicamente. Uno de ellos es Argentina. Claro, esto ha generado tranqueras adentro, no solo un desigual reparto de los beneficios obtenidos por este tipo de actividades, sino también severas problemáticas socioambientales. Ustedes piensen que China, recién en el año 2001, se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, digamos, es una incorporación bastante tardía. Y claro, esto ha generado nuevas expresiones territoriales, incluso hasta se habla de la existencia de una nueva ruralidad, de una ruralidad hiperconectada, de una ruralidad globalizada. ¿Por qué? Bueno, porque la ruralidad argentina se concibe como productiva o no en función de la capacidad de los distintos actores territoriales para incorporarse precisamente a esta cadena global de valor. Estas nuevas expresiones territoriales constituyen geografías agresivas conflictivas, productoras evidentemente no solo de commodities, sino también de problemáticas y conflictos socioambientales. Son territorialidades que ya no forman más parte de aquel viejo espacio socioproductivo, de dinámicas estrictamente comunitarias, locales y o regionales, sino que muchas de estas territorialidades responden más bien a otro tipo de ensamblajes, de tipo mixtos, donde las distinciones entre lo público y lo privado muchas veces se desvanecen en razón, digamos, de los fuertes componentes corporativos y transnacionales presentes, en la actividad y en el Estado concretamente. Por lo tanto, se puede decir que estas nuevas expresiones territoriales son los trazos de un nuevo ciclo de colonización, al que yo he denominado, digamos, los nuevos mapas de la agrocolonialidad. El concepto de agrocolonialidad es un concepto que introduzco en la tesis que realicé en la maestría. Obviamente, la expresión colonialidad, como sabrán, se le atribuye al sociólogo peruano Aníbal Quijano. También ha sido un concepto muy, muy trabajado por múltiples investigadores e investigadoras, como puede ser Argando Lander, Catherine Walsh, Héctor Alimonda, por cierto, quien trabaja la colonialidad de la naturaleza, muy vinculada precisamente con
con la actividad agrícola hegemónica. Yo con hablar de colonialidad, precisamente implica hablar de las relaciones de poder y de dominación, digamos, que existen en la actualidad, ¿no? Y también entender que el colonialismo no es algo que se terminó con la independencia de los estados, sino que sigue estando entre nosotros mediante múltiples formas. Yo con el prefijo agro lo que intento hacer, digamos, es, en cierta medida, enfatizar sobre las relaciones de poder y de dominación que se dan, que existen y que están vinculadas al agro, y que en cierta medida son los rectores fundantes, digamos, de la actividad agrícola moderna y de la ruralidad argentina. Por eso es que hablo de cartografías del agronegocio. Hablo de cartografías por las transformaciones espaciales y los nuevos consensos y pactos territoriales que trazan otros límites y fronteras. La agrocolonialidad se caracteriza por tener el poder de establecer qué se va a cultivar, cómo se va a cultivar y dónde se va a cultivar, creando de esta manera otros territorios, otras prácticas, otras espacialidades, incluso otros mapas por fuera de los límites establecidos por los propios estados. Por lo tanto, podemos decir que el agronegocio no solo modificó genéticamente las semillas, sino que también modificó genéticamente el Estado y el derecho. Aquí, como pueden ver en la presentación, hay un mapa. Este mapa es una publicidad de Syngenta, una publicidad publicada en el suplemento rural del diario Clarín, y creo que también fue publicado en el diario La Nación, donde, bueno, como podrán ver, es una publicidad sobre sus servicios agrobiotecnológicos, digamos, y que ha denominado prácticamente la República Unida de la Soja, y me parece que es un ejemplo de un poco de lo que quiero decir cuando hablo concretamente de la agrocolonialidad. Y claro, todo esto tiene un sustento jurídico, digamos, como vengo expresando. Dijimos que el agronegocio, digamos, se caracteriza por un sistema de legitimación multidimensional, digamos. Son muchos sistemas los que le dan en gran medida legitimidad. Uno de ellos es el jurídico, evidentemente. Ahora bien, ¿a qué hago alusión cuando hablo de la dimensión jurídica del agronegocio? Bueno, yo creo que la dimensión jurídica del agronegocio es un tipo de estructura jurídica del despojo muy particular de la agricultura moderna, cuya función radica en dar certezas, en brindar seguridad jurídica y en operacionalizar los objetivos del agronegocio. La categoría de estructuras jurídicas del despojo yo la tomo de la investigadora Aleida Hernández Cervantes, de la UNAM, quien nos dice lo siguiente: bueno, las estructuras jurídicas del despojo son aquellas normatividades que operan como mediaciones institucionales para la disposición. Palabras más, palabras menos. Lo que nos está diciendo la doctora Hernández Cervantes es que es vía la ley y las instituciones del Estado, digamos, que se genera este proceso de despojo. De esta manera, el famoso principio de legalidad se convierte en una garantía de estabilidad y predictibilidad para el capital agrobiotecnológico. Por lo tanto, se puede decir que la dimensión jurídica del agronegocio es el tejido normativo que le permite formalizar, legitimar y ejecutar al modelo agrícola hegemónico todo un dispositivo legal que hace de instrumento para alcanzar distintas pretensiones. Yo aquí simplemente pongo algunas, a modo de ejemplo, como puede ser las regulaciones internacionales acerca de la propiedad intelectual de las semillas, la UPOP en todas sus versiones, la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, la Ley 20.247, quien, mediante la figura de los derechos de obtentor, ha construido un sujeto jurídico propietario de las semillas. También le permite construir resoluciones administrativas espurias de aprobación de transgénicos, políticas públicas violatorias de la soberanía alimentaria y derechos humanos, por legalizar la aplicación de químicos sintéticos en los territorios, como es el caso, por ejemplo, de las ordenanzas municipales. A quien le interese la cuestión de por ahí de los derechos de propiedad intelectual en las semillas, el doctor Oscar de la Torre estuvo en ocasión de este seminario que se está desarrollando, creo que está incluso en el Facebook del SIDERCRI, su presentación, es un especialista en este tema,
Yo he decidido por ahí ir hacia la cuestión más de los agroquímicos, no hacer tanto hincapié en la cuestión de las semillas, porque bueno, está en la presentación de Oscar, que me parece muy clarificante, por supuesto, y a quien le interese la cuestión de la propiedad intelectual en las semillas, estaría bueno que se pueda acercar a su presentación. Por lo tanto, la dimensión jurídica del agronegocio podemos decir que es un tejido normativo y corporativo diseñado desde arriba, que ha reubicado al Estado y al derecho sus funciones, y que se esconde precisamente detrás de eufemismos y de un lenguaje técnico especializado por medio del cual se infravalorizan epistemologías, se niegan subjetividades, se excluyen y violentan corporalidades y territorios. Aleida Hernández Cervantes precisamente nos dice, en gran parte de todo su trabajo, que las estructuras jurídicas del despojo utilizan justamente estructuras lingüísticas compuestas de eufemismos. En Argentina los eufemismos utilizados por el modelo de agronegocio son un montón. Encontramos, por ejemplo, de buenas prácticas agrícolas, agricultura de precisión, agricultura en red, agricultura climáticamente inteligente, desarrollo agroindustrial sustentable e inclusivo, entre muchos otros. Estos eufemismos precisamente permiten construir discursos, políticas públicas y normatividades que dan hegemonía a un modelo de despojo sustentado en una matriz química. Por lo tanto, la dimensión jurídica del agronegocio se inscribe como la expresión más nítida de una legalidad neoliberal, propia de la globalización económica y de la agrocolonialidad, cuyo objetivo no es satisfacer las necesidades materiales de las personas. Lo que quiero decir con esto es que el objetivo de la dimensión jurídica del agronegocio, digamos, no es efectivizar o materializar derechos humanos, ya sea una alimentación sana y adecuada, o un medio ambiente sano, o la salud, sino más bien brindar seguridad en la planificación de la disposición. Claro, es que el mapa de la República Unida de la Soja muestra muchas cosas. En primer lugar, la propagación de cultivos transgénicos, con sus respectivos químicos dependientes, los cuales a lo largo y ancho del territorio, creo yo, expresa una serie de combinaciones letales. Por un lado, un modelo de desarrollo apoyado en un paradigma químico. Me parece muy importante resaltar esto de que es un modelo de desarrollo apoyado en un paradigma químico. Por ejemplo, el último informe que tenemos del INTA sobre la cuestión vinculada a los agroquímicos, nos dice que durante el año 2022 en todo el territorio nacional se aplicaron 580 millones de litros. Me parece un dato sumamente alarmante por las consecuencias que genera precisamente la aplicación de estas sustancias químicas. Otro elemento a destacar es, bueno, evidentemente hay nuevos modelos de colonización, nuevas relaciones de dependencia, una profundización de modelos extractivos y una mayor sujeción a las necesidades e intereses de actores y mercados globales. Yo aquí tomo un pedazo de un mapa, que lo tomo de un libro que se llama El Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur. Es un mapa viejo, es del año 2020, pero bueno, me parece que brinda una información muy importante. En primer lugar, habla de que la República Unida de la Soja tiene una superficie de 941.570 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una superficie que, como podrán ver en la imagen, equivale a Bélgica, Francia, Italia, Eslovenia, Suiza y Luxemburgo juntos, como para tener una noción de la extensión territorial que todo esto implica. Otro elemento a destacar es el quinto punto, del cual hablo de la mayor sujeción a las necesidades e intereses de actores y mercados globales. Aquí yo coloco la tapa de un libro que se llama Atajos en la Tierra, mirada sobre la explotación del ambiente y los recursos naturales en la Argentina. Es un libro compilado por Walter Alberto Penguey y Juan Fal, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este libro me parece muy importante porque precisamente habla de este último punto, ¿no? Del cómo la política económica y todo lo que tiene que ver, hoy, sobre todo hoy en día, que los lazos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional
son extremadamente complejos, digamos, ¿no? Y cómo las políticas vinculadas al uso del suelo, concretamente al agronegocio, están profundamente vinculadas, digamos, con estos organismos multilaterales de crédito. Entonces yo aquí pongo el libro porque sí me parece que puede ser muy esclarecedor en demostrar, digamos, las vinculaciones que hay entre el uso del suelo, concretamente de la actividad agrícola, con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ustedes piensan que estas deudas externas, por cierto, completamente ilegales, son en dólares. Y bueno, como bien saben, la actividad que genera dólares en la República Argentina es precisamente la exportación de cereales. Entonces, sí hay una vinculación que me parece muy importante resaltar, digamos. Yo aquí como ejemplo hablo de las ordenanzas municipales, concretamente. Ustedes, como bien saben, las ordenanzas es una normativa de índole municipal. Me parece que las ordenanzas vinculadas a los agroquímicos, todas las ordenanzas, hablo de todas las ordenanzas, son estructuras jurídicas del despojo. ¿Por qué? Bueno, porque nos despojan precisamente de un ambiente sano, de agua potable, de una alimentación sana, en fin, de muchos derechos, ¿no? Como habrán podido ver, el agronegocio indefectiblemente impacta en múltiples derechos humanos, no solamente en uno, sino que precisamente los derechos humanos, algo que caracteriza a los derechos humanos es la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no? O sea, todos los derechos humanos en gran medida dependen de los demás. Entonces me parece que es muy importante destacar que las ordenanzas son en gran medida estructuras jurídicas del despojo. En Argentina no existe ninguna manda constitucional vinculada a los transgénicos y a los agroquímicos, tampoco existe una ley nacional, sí tenemos una ley de presupuestos mínimos vinculadas a los envases vacíos de fitosanitarios, ellos lo llaman fitosanitarios. También tenemos una ley de sustancias peligrosas, como la 24051. O sea, sí hay como una disgregación, digamos, de normatividades. Esta es otra característica precisamente de la dimensión jurídica del agronegocio, está todo muy disgregado. Pero bueno, la cuestión es central, me parece que la cuestión central es entender que las ordenanzas son estructuras jurídicas del despojo precisamente por esto, porque nos despojan de salud, de un ambiente sano, de una alimentación adecuada y de múltiples derechos humanos. Por ejemplo, yo soy de una localidad rural que se llama Rauch, que está en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Estas fotos que están acá son de Rauch, concretamente de un trabajo de campo que estoy realizando allá. Fotografías que me parece que evidencian muchas cosas. En primer lugar, que bueno, que evidentemente los agroquímicos sí se utilizan y están entre nosotros, digamos, ¿no? Si uno hace un análisis comparativo de las ordenanzas vigentes, lo que se puede establecer son distintos distanciamientos, porque algo que caracteriza precisamente a las ordenanzas de agroquímicos son que establecen distanciamientos. De hecho, todas las ordenanzas de agroquímicos, no hay una ordenanza de agroquímicos que no hable de buenas prácticas agrícolas. Todas hablan de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, parece que no hay ciertos criterios, uniformes al menos, para establecer qué es una buena práctica agrícola o no. Porque, por ejemplo, la ordenanza de Rauch, cuyo fundamento es proteger la salud y el ambiente, establece un distanciamiento de 500 metros. Pero si uno se va, por ejemplo, a la localidad vecina de Tandil, recientemente se ha hecho una modificación de la ordenanza, llevando esa reducción, redujendo el distanciamiento a 60 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, evidentemente para el municipio de Tandil, fumigar a 60 metros es una buena práctica agrícola, en Rauch fumigar a 500 metros es una práctica agrícola, y así sucesivamente. Lo que vemos son distintos distanciamientos, pero muchísimas similitudes en cuanto a las consecuencias de la aplicación de estos productos, porque paradójicamente son territorios donde
hay una altísima cantidad de enfermedades, concretamente de cáncer, y también de aguas contaminadas. Y aquí es donde me parece que es importante remarcar, digamos, las epistemologías socioambientales, de valorizar, digamos, ¿no? Producto de toda esta situación extremadamente compleja y de suma gravedad, las epistemologías socioambientales me parece que son muy importantes, digamos, en el sentido de ser un instrumento contrahegemónico, ¿no? Las epistemologías socioambientales son conocimientos que se generan en la vida cotidiana de la comunidad y que luchan precisamente contra los conocimientos hegemónicos. Las epistemologías socioambientales parten de lo que la comunidad sabe, siente y necesita. Son saberes populares y horizontales que buscan defender las condiciones que permiten la reproducción de la vida en los territorios, es decir, son saberes que buscan cuidar los sistemas naturales de los cuales somos parte y de los cuales dependemos. Son conocimientos que buscan conocer la realidad no para contemplarla, sino para transformarla a partir de la reflexión-acción. Motivo por el cual, algo característico de las epistemologías socioambientales es que impulsan precisamente procesos participativos, críticos y colectivos. Ustedes, como habrán podido ver durante el transcurso de la presentación, la agrocolonialidad precisamente se caracteriza por infravalorizar los conocimientos por ahí comunitarios. De hecho, los eufemismos un poco lo que buscan es eso. Bueno, como cierto sector de la sociedad no tiene un conocimiento técnico, no sabe de organismos genéticamente modificados, ni tiene conocimientos agronómicos, bueno, no pueden opinar sobre estos temas. Bueno, no, evidentemente no, porque yo me hago el siguiente interrogante: ¿qué saben las buenas prácticas agrícolas o qué sabe la ley de lo que dice un cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, la intención de revalorizar las epistemologías socioambientales precisamente aparece como una herramienta contrahegemónica para pelear contra el avance, digamos, de este modelo agrícola hegemónico. ¿Y cómo podemos hacer eso, digamos, o cómo canalizar estas epistemologías socioambientales? Bueno, creo que el litigio estratégico es una herramienta útil, es una herramienta más, no es la única, obviamente, ninguna revolución en el mundo se ha generado producto de un litigio estratégico. Sin embargo, creo que es un elemento muy importante. Por eso creo que es interesante destacar que cuando se habla de un litigio estratégico, no estamos hablando sola y únicamente de procedimientos judiciales, sino de instrumentos y herramientas para la transformación y el cambio social. También me parece que es importante destacar que los litigios o el litigio serán estratégicos en la medida que sea el mejor camino para alcanzar los fines que nos hemos propuesto, ¿no? Los cuales no forzosamente son judiciales, porque el litigio estratégico precisamente debe acompañarse de múltiples acciones: movilizaciones populares, estrategias comunicacionales, campañas públicas, etc. Aquí, digamos, reina un ámbito muy propicio para la creatividad y la innovación, digamos, en lo que tiene que ver con el ejercicio de una abogacía crítica. El litigio estratégico también sirve para utilizar casos, o sea, utiliza casos concretos para provocar cambios más generales. Es decir, poner en la agenda pública un tema en concreto que a lo mejor no está siendo objeto de un debate social, cambiar una ley, cambiar una jurisprudencia, una política pública. También me parece que es importante destacar que lo estratégico siempre es coyuntural, no es universal, ¿no? Cada territorio, cada lucha, digamos, tiene sus respectivas singularidades, lo cual, bueno, amerita, digamos, un estudio particular de cada caso. El litigio estratégico también permite hacer una evaluación de cómo los poderes públicos y las representaciones políticas trabajan la protección y o vulneración de los derechos humanos en un momento determinado. Y también sirve para dar contenido a los derechos. O sea, lo que quiero decir con dar contenido a los derechos es que sirve para discutir qué significa tener tal derecho. Volviendo al caso de las ordenanzas. Bueno, hay ordenanzas, la ordenanza de Tandil, por ejemplo, que posibilita que se fumigue a 60 metros de una vivienda. Bueno, evidentemente, tener un derecho a la salud o a un ambiente sano en Tandil significa que te fumiguen
a 60 metros, digamos, ¿no? Entonces, el litigio estratégico te permite precisamente repensar y discutir eh, la, la juridicidad vigente, digamos, ¿no? Y aquí pongo la tapa de un libro que me parece muy importante, que es un libro confeccionado por Fernando Cabaleiro, que es abogado de la Organización Naturaleza de Derechos, que se llama Praxis Jurídica sobre el uso de agrotóxicos en la Argentina, recopilación de fallos judiciales, resoluciones administrativas, dictámenes y recomendaciones de las Defensorías del Pueblo y Relatorías Especiales y Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta es la edición del 2022, hay muchas ediciones. Me parece un trabajo muy importante porque el colega Cabaleiro lo que hace en este libro es básicamente recompilar todas las presentaciones judiciales y administrativas que se han hecho a lo largo y ancho del país, lo cual es un insumo, digamos, trascendental para pensar, digamos, la defensa de los territorios, de los cuerpos, y propender, digamos, a la efectivización y materialización de los derechos humanos. Así que, sin nada más que agregar, aquí me gustaría cerrar la presentación con una fotografía de Pablo Piovano, que es, por cierto, un fotógrafo que ha hecho un trabajo maravilloso, tiene un libro que se llama El costo humano de los agrotóxicos. Es un fotógrafo que se dedicó a viajar mucho por muchas provincias de la República Argentina y que, bueno, ha logrado hacer todo un archivo, digamos, de los impactos que este modelo genera en los territorios y en los cuerpos. Así que, sin nada más que agregar, muchas gracias y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para realizar. Bueno, Joaquín, muchas gracias por tu presentación, más que interesante, varios de los temas que tratás de una manera muy clara y bastante desarrollada. En este momento pueden optar por hacer intervenciones en el chat, si es que así lo desean, o pueden levantar la mano para que les demos la palabra. Vemos que Andrés Arce tiene la mano levantada. Si querés podés habilitarte el micrófono. Muy bien, compañeros. Buenas tardes. Antes que todo, felicitarles por esta actividad. Para mí es muy importante. Yo soy mexicano. Estamos conectados desde México. De hecho, estuve haciendo mucha difusión a ingenieros agrónomos para que vieran esta conferencia. Se los estuve mandando por WhatsApp. Me interesa mucho este tema. En el caso concreto de México, nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, decretó que estaba prohibido seguir introduciendo el glifosato, cosa que pues se sigue haciendo, ¿no? Al menos en provincia. Cada año los campesinos siguen utilizando grandes dosis de glifosato y estamos en una lucha muy fuerte porque las semillas nativas se están perdiendo. Yo, por ejemplo, soy agricultor, me dedico al quehacer filosófico, pero también soy campesino, soy agricultor. En mi experiencia, lo que yo estoy viendo es de que cada año los campesinos están dejando de cultivar maíz nativo para introducir el maíz transgénico por la productividad y las características como es la resistencia a la sequía, a la came, a las plagas y demás. Entonces, el fenómeno es muy fuerte porque desafortunadamente la subjetividad de nuestros campesinos es la de la productividad. Estamos pensando en esa racionalidad de matematizar, de producir. Entonces, hay un gran impacto al medio ambiente, sobre todo en las zonas en las que se cultiva. Aquí en México, al menos en la zona en la que yo estoy, empezará a llover, esperemos, en 20 días. Y cuando empieza el periodo de cultivo, las zonas donde se cultiva, pasa uno por ahí y llega con el viento, el olor a puro agrotóxico. Estamos por arriba de la estadística del cáncer, del diabetes y jurídicamente acá al menos no se ha logrado hacer algo concretamente. Estamos también dentro de un proceso político histórico complejo en el que por fin un gobierno de izquierda de corte progresista ha tomado el poder después de casi un siglo de dictadura casi por parte de un gobierno neoliberal. Entonces vamos avanzando poco a poco. Sin embargo, con respecto a las epistemologías socioambientales de los campesinos, hay algo que a mí me preocupa. Hay una práctica aquí en mi región que llevan a cabo los campesinos y que está teniendo un gran impacto al medio ambiente. Ellos queman
los campesinos suelen quemar para que el fuego arrase con todo y limpie prácticamente el rastrojo. Acá le llamamos rastrojo a las cañas, a los residuos del cultivo de maíz. El problema de esta práctica es que este año, por ejemplo, los incendios forestales se salieron de control y todas nuestras áreas verdes, nuestros pulmones están completamente carbonizados. Nunca habíamos vivido tantos incendios, la escasez del agua cada vez es más grave y las autoridades pues no hacen mucho al respecto. Lo que yo quisiera plantear es qué estrategias, por ejemplo, yo en mi caso como luchador social, por decirlo así, ¿qué podríamos hacer? Yo desde mis pocos recursos que tengo, intento hacer difusión, intento concientizar, incluso he dado pláticas a campesinos, pero es muy difícil luchar contra la corriente porque los ingenieros agrónomos normalmente se dedican al agronegocio. Entonces ellos, en vez de decirnos, miren, utilicen el NIM, utilicen plantas que tienen propiedades que funcionan como repelentes a las plagas, lo que ellos hacen es vendernos el agrotóxico. Yo por ahí me he dado la tarea de investigar, he trabajado el NIM, yo por ejemplo fertilizo con humus de hormiga, utilizo estiércol de vaca, en fin, busco alternativas siempre. Acá la cuestión es que los profesionistas, los ingenieros, lejos de apoyarnos con capacitaciones, al contrario, nos están vendiendo los agrotóxicos como una forma de incrementar la ganancia, el incremento de la tasa de ganancia. Por eso para mí es muy importante este tipo de seminarios, de conferencias que nos permiten pensar la problemática desde perspectivas críticas. Entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué tipo de organismos? Yo tendría que investigar más acá en México, en mi país, qué organismos jurídicos debe de haberlos, ¿no? La desventaja es que en el área de provincia, en el área periférica, estamos pues un poco abandonados, por decirlo así, y no se le ve la seriedad. Es decir, pareciera que es algo normal que los cerros se quemen y pareciera que no está pasando nada, cuando la temperatura está incrementando y el agua se está acabando. Esa sería mi planteamiento. Que yo, por ejemplo, como mexicano, además de buscar aquí en mi país algún tipo de organismo, instituciones, no sé, de manera internacional, o qué se podría hacer ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para combatir o luchar contra esta marea muy fuerte que son las empresas transnacionales que nos están vendiendo transgénicos y agrotóxicos? Y muchas gracias y felicidades por la ponencia, estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Si les parece, hacemos una pequeña ronda y después le volvemos a dar la palabra a Joaquín. Alejandro Medici, que es director del SIDERCRIT, también había levantado la mano. Alejandro. Bueno, buenas tardes. Yo felicitar realmente a Joaquín por su ponencia, excelente y que refleja su trabajo de investigación en la tesis de maestría. Realmente agradecer también a Eduardo que tuvo la genial idea de poner este eje para el seminario permanente de Derecho Crítico en Contextos, que va a versar sobre estos problemas que tienen que ver con ecología política y conflictividad socioambiental. Yo la verdad creo que esto hace a una de las líneas que nosotros queremos desarrollar a partir del SIDERCRIT. Y voy apuntando cosas que me parece que van a ser importantes para poder ir generando un marco común para investigación, extensión y articular con las áreas de litigio estratégico de la facultad, si es posible. La clínica de Derecho de Interés Público. Desde el punto de vista del marco de comprensión de estos problemas, a mí me parece que todas esas categorías que al principio vinculó Joaquín y que dice que comprende como determinando los distintos aspectos del agronegocio, tienen que ver con la idea de una relacionalidad de categorías determinadas, determinantes, que marcan una cierta forma crítica de comprender el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Y es algo que vamos a tener que trabajar en distintos aspectos de los conflictos socioambientales vinculados a la relación con la naturaleza.
Y eso se vincula mucho con la comprensión crítica del derecho que tenemos, porque el metabolismo social, extractivista, corrosivo, en muchos aspectos, tiene que ver con el carácter del derecho como mediación para proyectos sociales, ¿no? En realidad, cuando se habla, bueno, hay una proliferación de normas, hay un pluralismo de normas de derecho ambiental que no siempre son eficaces en la regulación de estos problemas ecológicos, de los determinantes ambientales de la salud, de la alimentación, del mal vivir, ¿no?, que vamos sufriendo en el contexto de crisis de la relación con la naturaleza. Bueno, eso hay que pensarlo críticamente, cómo el derecho articula esas estructuras jurídicas del despojo, porque es mediación para un proyecto de mal vivir y de mala relación con la naturaleza. Y eso se vincula también con una comprensión crítica de los derechos humanos, porque este tipo de proyectos lo que hacen es erosionar los bienes sociales, que son el referente de las normas de derechos humanos. La alimentación culturalmente adecuada en términos de soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, saneamiento, el perjuicio a la salud, entendida en un sentido amplio que todo esto lleva, nos muestra también que muchas veces los estudios hiperespecializados sobre normas específicas de derechos humanos que separan la salud de las condiciones ambientales de la salud son fragmentarios, son equivocados, y que hace falta una visión más holística donde los bienes sociales relacionales son en realidad conglobados. No se puede separar hoy alimentación, salud de las condiciones ecológicas que las determinan. Así que bueno, en este sentido, nosotros reconocemos a Joaquín como un miembro nuevo y relevante del SIDERCLI, y le agradecemos mucho este aporte, y tenemos la intención de articular esto en términos de investigación, acción participativa. La investigación, bueno, por las propias vías que la universidad nos preste para poder desarrollar esas actividades, y la extensión y el litigio estratégico en la medida de lo posible, para que no quede solamente en una investigación teórica, sino con esta voluntad, con esta intencionalidad transformadora y participativa que Joaquín mencionaba, ¿no? Y dentro, claro, ahí veía un comentario sobre el paradigma de simplicidad. Nosotros trabajamos desde un paradigma de complejidad, siempre viendo cómo todas estas cuestiones son categorías que se relacionan, que son determinadas y son determinantes. Y bueno, yo, para no hacer solamente un diagnóstico y elogiar lo que dice Joaquín, quiero terminar diciendo que faltaba hacer un agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Institucionales. No sé si después ahí nuestro secretario de Relaciones Institucionales, que nos facilita todo este trabajo en muchos aspectos, Fernando Maitini, quiere decir unas palabras en nombre de la representación institucional de la facultad, y preguntarle a Joaquín si él fuera, para no quedarnos en el diagnóstico nomás, si él tuviera una responsabilidad importante en términos públicos, ¿qué políticas de transición al post-extractivismo del agronegocio propondría, ¿no?, suponiendo que esto no es una realidad estructural que es difícil cambiar o transformar de un día para el otro? Y perdón por la extensión. Perfecto, gracias, Alejandro. Y tenemos también a Connie, que levantó la mano. Si querés habilitar tu micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, dos preguntitas quizás un poquito más específicas. Yo, bueno, vengo viendo un poco la situación en general de varias luchas socioambientales acá en Argentina, y tratando de entender un poco la cuestión jurídica.
Una de las preguntas que tiene que ver con todo este evento ahora de la COP, en relación con el Acuerdo de Escazú, etcétera, me genera muchas dudas en relación con la cuestión de la participación. Quería preguntarle, al expositor, no sé si habrá otras opiniones, ¿qué opina de este tipo de legislación, como el Acuerdo de Escazú, en relación con esta idea de estructura jurídica del despojo? No sé cómo lo ve él, yo tengo la idea de que estos mecanismos de participación parecen más una máscara, ¿no? Tienen como limitaciones muy claras, tanto en la norma como en su aplicación, con las audiencias públicas no vinculantes, en fin, y otras cuestiones que no sé si, calculo que sí, que conocen, están al tanto, no sé si se entendió bien esa pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con este aspecto del litigio estratégico que él planteaba. Si se le ocurre, bueno, es similar a la pregunta que acaban de hacer, algún ejemplo, algún consejo específicamente, por ejemplo, en relación con las problemáticas vinculadas a los agrotóxicos, en relación, por ejemplo, en relación con las ordenanzas, ¿no? que establecen distancias, si él tuviera que aconsejar, por ejemplo, a una comunidad, organización, vecinos, lo que fuera, respecto de la vía judicial, porque bueno, entendí que el litigio, por supuesto, como lo toman en general, creo yo, las organizaciones en lucha, las comunidades en lucha, se aborda no solo desde lo judicial, ¿no? Lo judicial por sí mismo tiene muy poco, tiene patas cortas, digamos, pero desde lo judicial, si él tuviera que aconsejar, por ejemplo, una estrategia, una vía, un camino, ¿cuál podría llegar a ser? Gracias. Bueno, muchas gracias, Connie, por tu intervención. Podemos hacer cierra una primera ronda. Joaquín. Bien, bueno, voy a arrancar de la última pregunta para atrás, en torno a la pregunta del Acuerdo de Escazú. Yo considero que es un instrumento que por sí solo, digamos, no resuelve nada, porque acá hay algo que hay que decir que tiene que ver con la organización política, digamos, ¿no? O sea, un litigio, es más, en realidad el litigio siempre suele, como decimos los abogados, suele ser como la última opción, digamos, ¿no? Yo soy, al menos, de aquellas personas que piensan de que hay que tratar de agotar los canales administrativos, digamos, ¿no? Hay que intentar hablar con las representaciones políticas, y bueno, si ya, por ejemplo, no sé, en el caso de la ordenanza, para hablarlo más en términos municipales, las ordenanzas, mayoritariamente este tipo de cuestiones, establecen las obligaciones en el Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, ante una problemática o un conflicto socioambiental vinculado a los agroquímicos, bueno, una organización, una comunidad, lo que debería hacer es, en primera instancia, me parece a mí, es acercarse, digamos, al Poder Ejecutivo Municipal. Paralelamente también al legislativo. Si en esa aproximación, si en ese acercamiento, digamos, no hay ningún tipo de respuesta, bueno, ahí sí creo que recién la vía del litigio estratégico es muy óptima. O sea, lo que quiero decir no es que uno se levanta con ganas de estar demandando a los municipios, digamos, ¿no? Me parece que es muy importante utilizar los canales administrativos existentes y el litigio estratégico, bueno, usarlo como última opción ya cuando prácticamente hay un rechazo absoluto por parte de las representaciones políticas competentes en cuanto a la resolución de este tipo de problemática. Me parece muy importante que hagas esta mención sobre el Acuerdo de Escazú, porque la gran mayoría de los cuestionamientos que se hacen contra las ordenanzas, precisamente, es que son ordenanzas inconstitucionales e inconvencionales. ¿Por qué?
Bueno, porque dicen, no solo las sustancias que se utilizan, sino que los distanciamientos que se han colocado en las ordenanzas violentan el derecho humano a la salud, el derecho humano a la alimentación, porque no pasan prácticamente el principio precautorio, digamos, ¿no? Entonces, si uno hace el ejercicio de ponderación, digamos, o ciertas formulaciones que estudiamos en la universidad concretamente para analizar estas cosas, uno termina concluyendo de que efectivamente muchas de estas ordenanzas son inconstitucionales precisamente por esto, ¿no? Porque no son proporcionales, o sea, sí son necesarias, pero a lo mejor no son proporcionales, precisamente por esta afectación manifiesta. Pero ¿qué pasa? El cuestionamiento solamente se queda ahí, ¿no? O sea, yo creo que las ordenanzas, además de ser inconstitucionales e inconvencionales, por los distanciamientos y las sustancias que se aplican, creo que también son inconstitucionales e inconvencionales precisamente por no dar la participación que se exige en muchísimos tratados internacionales. Escazú es uno de ellos. Esto también está contemplado en muchos otros instrumentos. Los asuntos ambientales requieren, digamos, de la participación pública. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de una ordenanza no solamente se deduce del distanciamiento y la sustancia química que se utiliza, sino que también se deduce de la no participación, digamos. O sea, los poderes legislativos municipales, ¿qué licencia social tienen para diseñar una normativa de estas características, digamos? ¿Se dieron la participación que exigen los tratados internacionales? Incluso la Ley General del Ambiente también habla de participación, no tenemos que ir a Escazú. Pasa que Escazú sí, obviamente, se presenta como un instrumento nuevo, ¿no? Como todo instrumento nuevo siempre es muy esperanzador, pero palabras más, palabras menos, lo que establece Escazú ya está contemplado en otros instrumentos. Si tuviese que dar algún tipo de sugerencia o de consejo, como decías, yo creo que no hay recetas. Acá no hay recetas, digamos. Yo creo que el litigio estratégico precisamente invita a un nivel de creatividad y de innovación. O sea, no hay una estrategia ya preexistente, digamos, sino que hay que analizar cada situación en concreto. Sí creo que la producción de prueba es trascendental en este tipo de casos. O sea, se requiere contar con muchísima prueba. Prueba que, en términos generales, si uno va a la experiencia y va, por ejemplo, al libro este que yo sugería de la praxis jurídica contra los agrotóxicos de Cabaleiro, hay mucha interposición de solicitudes de acceso a la información pública. ¿Para qué? Precisamente para obtener la prueba que se requiere para demostrar las afectaciones. Y la realidad es que no hay mucha información sobre estas cosas. No existe la información, por eso hay que producirla. Por ejemplo, la Organización Naturaleza de Derechos presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública al SENASA, y el SENASA, ¿qué contesta? Bueno, las frutas, hortalizas y verduras que consumimos tienen cuanto menos 30 sustancias activas, químicas. O sea, esto no lo dice ni la Organización de Naturaleza de Derecho, ni lo dice Joaquín Benavides, lo dice el propio SENASA. O sea, el SENASA está constatando que las frutas y la verdura y las hortalizas que comemos tienen por lo menos 30 sustancias químicas. Claro, pero vos para acceder a esa información necesitas pedir la información pública, porque esa información de antemano no se la tiene. Eso también es toda una disputa legal, digamos, porque es presentar o sea, si uno va a la experiencia, se presentan los pedidos de información pública, el órgano encargado de fiscalizar y de controlar lo que hace regularmente es no contestarte, no te contestan directamente. Motivo por el cual se tiene que acceder a la vía judicial mediante un amparo, por violar precisamente el derecho humano de acceso a la información pública ambiental. Entonces, a modo de sugerencia, sí creo que Escazú sirve, creo que sirve siempre y cuando haya una organización que le dé respaldo, digamos. Es muy importante la organización colectiva en este tipo de cosas, las estrategias comunicacionales, un manejo de redes. Precisamente el litigio estratégico es esto, ¿no? Por eso hablaba de que no son... el litigio estratégico no se piensa sola y exclusivamente en términos judiciales.
Lo judicial obviamente que es trascendental, pero también se requiere de una estrategia comunicacional, de movilización, de incidencia política, en fin, de muchas cosas. Este es un ámbito muy propicio para la creatividad, digamos. Así que a modo de sugerencia eso, sí creo que Escazú es importante, es fundamental la producción de pruebas, se requiere mucha prueba, entonces si los primeros pasos creo que tendrían que ir por ese lado, digamos, a producir la prueba que después servirá eventualmente para interponer una acción judicial o no, porque, insisto, no siempre se tiene que acudir al litigio, a veces a lo mejor existe la posibilidad de resolver la situación o de trabajar el asunto de los agroquímicos desde lo estrictamente político, digamos, ¿no? Desde un debate político. Respecto a la pregunta que me hacías vos, Ale, ¿qué políticas propondría contra el agronegocio? Me parece que a esta altura del partido, digamos, lo que ha dado respuestas De transición al sí, perdón, de transición al post, sí. De un día para el otro, porque esto No, está claro, sí. Sí, tenés razón, perdón por omitir eso, porque es trascendental. Los cambios no se pueden hacer de una forma abrupta, sino que sí se requiere toda una transición, digamos. Yo creo que hasta el día de la fecha las mejores respuestas frente a la transición, al agroextractivismo concretamente, son dos alternativas. Por un lado, la agroecología, que ha demostrado, digamos, en términos de factibilidad, digamos, ha demostrado ser un modelo de producción de alimentos sanos y baratos. Esto como algo fundamental, digamos. Pasa que, como decía el compañero Andrés de México, claro, la racionalidad neoliberal ha generado... Aquí Carla Gracia y Valeria Hernández dicen algo que a mí me parece trascendental. Estas dos investigadoras dicen: los imaginarios colectivos y las identidades cambiaron tanto producto del agronegocio como cambiaron las técnicas de siembra y la naturaleza de las semillas. ¿Qué quiero decir con esto? Los agroquímicos son muy difíciles precisamente de desterrar, porque lo que hacen es garantizar una determinada rentabilidad al productor. Este es el gran dilema al cual nos enfrentamos. Y el problema no es que el productor, me parece a mí, genere dinero por medio de la producción. Está bien que quiera generar dinero, tiene derecho a eso. El problema es que no se puede generar dinero así. ¿Por qué? Porque estás afectando derechos humanos. O sea, el límite es ese. O sea, ¿querés producir? Producir, pero no así. Y hay respuestas a eso. La agroecología ha demostrado ser una actividad productiva, rentable incluso. Incluso hay el director nacional de agroecología, Eduardo Cerdá, ha producido mucha documentación sobre la agroecología y ha demostrado que aquellos campos, incluso hay campos de más de 2.000 hectáreas que se dedican a la producción agroecológica. Son chacras o quintas. Estamos hablando de dimensiones espaciales importantes que hacen producción agroecológica, que han demostrado que la producción agroecológica reduce abruptamente los costos, porque claro, el comprar estos insumos químicos tiene un costo muy alto, digamos. Entonces, claro, al dejar de usarlos, el costo se reduce. Claro, la rentabilidad no es la misma, pero sí se gana dinero. Y esta es la encrucijada, digamos, ¿no? De que el productor, o sea, yo siempre digo que los productores son parte del problema, pero también son parte de la solución. Porque es importante que los productores y las productoras agropecuarias entiendan que forzosamente necesitamos, digamos, de otro modelo transicional, productivo, que apunte a la soberanía alimentaria, a producir alimentos sanos, de calidad y a precios justos. Entonces, en cuanto a tu pregunta, Ale, me parece que las políticas que propondría, digamos,
para debatir y discutir en la transición es precisamente eso. Es ir hacia la agroecología con la intención, digamos, de potenciar la soberanía alimentaria. Y cuando hablo de potenciar la soberanía alimentaria, me refiero de acercar los alimentos a las comunidades, porque esto es algo también muy importante. Los precios de alimentos, gran parte del precio de los alimentos se debe a la logística, precisamente. Por ejemplo, hay un limón, a lo mejor nosotros estamos acá en La Plata, el limón que compramos a lo mejor viene de Tucumán. Entonces, todo ese trayecto que hace, eso indefectiblemente se traslada a precios, digamos. Entonces, cuando vos acercás al productor al consumidor, eso indefectiblemente se ve reflejado en los precios. Eso está demostrado. La cercanía del productor con el consumidor achica los precios y obviamente le estaríamos brindando, digamos, un alimento sano y de calidad, ¿no? Que es lo que exige, digamos, la manda constitucional en cuanto a la materialización del derecho humano a una alimentación sana y adecuada. Y por último, en cuanto a la pregunta que me hacía Andrés, el compañero de México, bueno, sí, no hay recetas, digamos, no hay recetas. México, obviamente, por su posición geopolítica y por la cercanía con Estados Unidos, reviste una complejidad muy, muy importante. Sí creo que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha dado, dentro de las limitaciones demoliberales, digamos, creo que ha dado pasos muy importantes, sobre todo con un decreto que publicó en el año 2020, por medio del cual hace toda una argumentación de derechos humanos, diciendo que, si mal no recuerdo, Andrés, a lo mejor corregime si me equivoco, pero creo, Andrés Manuel lo que hace por medio de ese decreto es decir que a partir del 2024 México va a dejar de utilizar glifosato. Así es. Como que extiende, o sea, dice, ok, se va a seguir aplicando, pero ya a partir del 2024 se va a dejar de utilizar, ¿no? Es como también un planteo transicional, ¿no? Este decreto, hasta donde tengo entendido, se judicializó, porque también esto es algo que hay que decir, el litigio estratégico también es llevado a cabo por empresas. Nosotros estamos hablando de un litigio estratégico en el marco de la defensa de derechos humanos. Concretamente, Bayer Monsanto judicializó el decreto de Andrés Manuel. Si mal no recuerdo, creo que un juez de Veracruz decretó una suspensión del decreto, diciendo que, bueno, que Bayer, que se estaban vulnerando, digamos, una multiplicidad de derechos de Bayer Monsanto. Entonces, esto también en Argentina sucede. Hay presentaciones judiciales concretamente de Monsanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía no hay resoluciones. Las discusiones que hay es en cuanto a patentamiento de ciertas obtenciones vegetales, pero bueno, estamos esperando, al menos a quienes nos interesan estos temas, ese tipo de resolución. Y en cuanto a la sugerencia, Andrés, no hay, como digo, como le decía, como vengo insistiendo, no hay recetas. Acá no hay recetas, no hay una forma de decir, bueno, esto se hace así. Esto requiere lucha, requiere organización y, obviamente, creatividad e innovación. Con respecto a las quemas, yo viví muchos años en la provincia de San Juan. Los productores agropecuarios en San Juan también tienen la práctica de quemar. Y bueno, es un territorio donde hay mucho viento, entonces sí se generan muchos incendios, y sí esto es un problema, efectivamente es un problema. Y eso, bueno, obviamente que requiere un cambio pedagógico, digamos. Esto también hay que decirlo, digamos, hay que enseñar. Acá la educación tiene un rol fundamental, digamos, sobre las prácticas. Incluso Carla Gracia y Valeria Hernández hablan de que el agronegocio generó la famosa pedagogía PRESID. Hay un cambio de disputa, perdón, un cambio de jugadores, digamos. Ustedes saben, como bien saben, la sociedad rural argentina, histórica y tradicionalmente, fue como la entidad representativa más importante del agro. Con el agronegocio, la sociedad rural en cierta medida pierde cierto poder. ¿Por qué? Por la creación precisamente de nuevos perfiles empresariales. Ahora el nuevo jugador son los conocimientos agronómicos, es el ingeniero agrónomo.
que tiene la información y que tiene la tecnología y que tiene los conocimientos para modificar, por ejemplo, una semilla genéticamente. Entonces, sí me parece, Andrés, lo que te puedo decir es que no hay recetas y que, bueno, hay que apelar, sí, a la agroecología. Ahí escuché que fertilizabas con productos agroecológicos. Eso es importante potenciarlo. Obviamente siempre desde lo organizativo, ¿no? Es importante llevarlo a lo organizativo. Que bueno, hasta donde me concierne, por el tiempo que estuve en México, sí existen estos problemas, pero también hay que destacar la importante organización comunitaria, campesina e indígena que hay, porque sí la hay. Hay muchos territorios que están disputando esto, y bueno, y es parte de la pelea, digamos, ¿no? O sea, sí es una pelea difícil, pero bueno, hay que darle lucha, y la arista legal, digamos, simplemente un brazo más en la lucha, ¿no? Después está la cuestión, como vengo diciendo, de la movilización popular, la estrategia comunicacional, organizacional y política, sobre todo, ¿no? Y nada más. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín, por tus respuestas. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención en torno a la temática, alguna consulta que se quiera realizar. Yo, por mi parte, brevemente, lo que diré es, bueno, además de los agradecimientos que ya le dimos a Joaquín, lo interesante de cómo ha trabajado el tema y precisamente cómo resalta esta doble dimensión que puede tener el derecho en tanto que estructura jurídica del despojo o que herramienta de transformación social como litigio estratégico, pero remarcando siempre en tanto y en cuanto esté asociado a un proceso social. Es decir, que este campo de litigio estratégico no existe aisladamente de un sujeto, mayoritariamente con mayor beneficio de un sujeto colectivo, que tiene la fuerza de hacerse de la capacidad estratégica del litigio para llevar a cabo su finalidad, y que es desde este lugar, desde el lugar que se presenta desde el sujeto colectivo, que se ponen los fines y los medios que el litigio estratégico tiene que cumplir, o en todo caso, como los que nos dedicamos al campo jurídico y al litigio específicamente, somos en alguna medida técnicos que podemos darle a la organización comunitaria o mostrarle las herramientas que el derecho puede poner a disposición en función de la lucha política que está llevando a cabo y en función de los alcances que el propio sujeto colectivo comunitario le quiera dar. ¿Sí? Esto es algo que en algún momento se hablaba como procesos estratégicos de ruptura o de conveniencia, según cuánto se quisiese respetar la normativa específica y hacer del propio juicio o de los propios mecanismos legales que existen un acto de denuncia política o un acto judicial específico que intente obtener algunos resultados según la normativa vigente. Hay también algunos de los conceptos que trabajó que me parecen muy interesantes, como el de la agrocolonialidad, que mientras lo fue desarrollando fue haciendo algún desglose de algunas aristas que van teniendo en función de una crítica a cómo se construye un sujeto específico, de cómo se valoran los conocimientos de estos sujetos específicos, o de cómo influye y redefine al Estado y al derecho específicamente, que tal vez sería bueno, no sé si ahora, porque ya estamos próximos, pero que en algún momento podamos seguir trabajando y desarrollando, tal vez volviendo a tener diálogo con alguien que fue mencionado acá, con Óscar de la Torre, que también había trabajado algunos temas parecidos. Pero bueno, eso por lo pronto quería subrayar de algunas cosas muy interesantes que dijo Joaquín y que me parece que dan para seguir trabajando en otros encuentros. Vuelvo a consultar, si no, contamos también con la presencia de Fernando Maitini, como parte del Departamento de Relaciones Institucionales de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También queríamos agradecerle y también darle la palabra, unos minutos, si querías hacer alguna intervención, Fernando. Sí, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen que no tuve activada la cámara, pero fui escuchando todo lo que dijiste muy puntillosamente,
Joaquín, e incluso las preguntas que te hicieron y las devoluciones. Desde la Secretaría, le consta a Alejandro, siempre estamos en plena coordinación con el CIDECRIT. En esto tenemos que destacar que se suma a la Secretaría de Investigación, en la persona de Carola, que también siempre que puede nos da una mano, y de hecho se coordinó esta actividad desde esa Secretaría también. Así que primero festejar, tener estos tipos de seminarios y encuentros. Segundo, alentar para que prosigan, y después, yendo a lo que escuché, quiero decir algo porque me retumbaron dos palabras, algo muy similar a lo que hiciste vos, Eduardo. Me retumbó mucho lo que decía Joaquín de despojo, mucho esa cuestión voraz del capitalismo, que la palabra despojo me parece que sintetizaste un montón, y cómo de algún lado desplazaste otra cosa que retuve, que fue los eufemismos, cómo se termina edulcorando la cuestión con buenas prácticas, cuando en realidad parece una carcasa vacía. Entonces, escuchando al compañero de México, dándonos cuenta que si hablara alguien de Bolivia, calculo que nos va a decir algo parecido, y si vamos a Perú, y vamos... Porque me parece que la matriz de esta estructura económica tan inhumana es la que, si la llevamos a la minería, la llevamos, qué sé yo, a la cuestión del petróleo, y digo, es doloroso en lo que te escuchamos porque toca lo agroecológico, o simplemente lo agrario, la producción de alimentos, ¿no? Algo mucho más delicado quizás que otras cosas. Pero digo, entiendo que es un desafío titánico, y este aporte tuyo es brillante, ayuda, creo que hay que difundirlo más, creo que hay que apoyar, y desde la Secretaría, insisto, le consta a Alejandro, le consta a Eduardo, que vamos por más siempre, y a ver si puedo ser un insumo de la escucha, ¿no? Pero ¿sabés qué pensaba, Joaquín, cuando vos decías que el SENASA contestó que el 30% de los alimentos tiene químicos? Digo, por ella está, y vos me desasnás, ¿no? Pero lo del etiquetado frontal, que parece un juego medio pavote, se coló, se luchó y aparece, y hoy te choca. Digo, es más difícil en una banana ver el etiquetado de esto tiene un 30% de tóxico. Pero si estamos en esto también de la academia y de poder soñar y tener algunas ideas, no sé si se hizo o se hace, pero sí está la etiqueta de algo que tiene una producción orgánica, y eso ayuda. Pero por ahí del otro, que es lo más masivo, no sé si también no tenemos que por lo menos indagar o ver o pensar, o vos decime, no, si ya está en ciernes, pero me disparó rápidamente eso, porque asumir que la manzana que me comí hoy tenía un 30% de tóxico, yo digo, ¿cómo nos posicionamos, ¿no?, en la cuestión diaria de tener que comer, y donde el insumo es una banana, una pera, o simplemente un arroz que nos acompaña y un montón, ¿no? Así que bueno, agradecido, muy agradecido, Joaquín. Eduardo siempre dándonos una mano terrible. Ale, sigamos produciendo esto, por favor, sigamos. Es el primero de toda una serie, así que en los próximos metámosle toda la fuerza que se pueda. Y por supuesto la difusión, porque esto termina siendo un seminario que nos va a ayudar a difundir, y lo tuyo, Joaquín, después de esto va a intentar que sea, digamos, insumo de más discusión y de más creatividad, porque te consta que vamos a querer hacer alguna línea de investigación y apoyarla de la Secretaría. Así que bueno, muchas gracias. Muchas. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus palabras. No sé si en estos minutos casi finales, Joaquín, querés hacer algún cierre del tema.
Sí, muy breve. Agradecer a Secretaría, a Fernando, por tus palabras. Sí, la realidad es que yo creo que la ley de etiquetado frontal es muy importante, incluso tuvo se peleó mucho para que no saliera, ¿no? Precisamente, obviamente que es una ley que no viene a resolver las cuestiones estructuralmente, pero que sí da la información de lo que estamos consumiendo. Y la finalidad de la ley creo que es esa, ¿no? De tener información sobre qué estamos consumiendo, digamos, para poder decidir si lo queremos comer o no. Eh, Creo que sí, es muy importante la ley de etiquetado frontal y bueno, ojalá sí podamos avanzar con este tema con estos asuntos, fundamentalmente de los agroquímicos y estas problemáticas socioambientales que son muy importantes, que nos aquejan como pueblo, digamos, porque afectan nuestra salud, nuestra vida. Siempre digo algo que me parece fundamental, que es que no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos. Entonces, sí creo que es muy importante y celebro, sinceramente celebro que tanto desde la universidad, desde la secretaría y desde el centro de investigación se potencie y se trabaje todo esto. Así que simplemente gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Joaquín, por haber participado. Eh, También muchas gracias a Alejandro Medici, nuestro director, por haber participado, a Fernando Maitini y a todos ustedes que se han conectado. Les hacemos la siguiente comentario. Esta sesión, que está siendo grabada, va a quedar subida en unos días más a las redes sociales del SIDERCRIT, donde se puede volver a ver el encuentro y también lo pueden difundir entre sus contactos. Y en segundo lugar, nuestra agenda del seminario nos va a convocar el próximo jueves 15 de junio a las 18 horas. Vamos a estar publicando los datos de acceso al Zoom en unos días más. Nos va a estar acompañando Constanza Asperué del Observatorio de Soberanía Alimentaria, hablando en torno a la promoción de una alimentación saludable y sostenible desde una perspectiva de derechos. Así que con esta agenda los convocamos para el próximo jueves 15 de junio a las 18 horas, quienes pueden escribir a nuestro mail, o quienes se hayan escrito a nuestro mail o hayan llenado el formulario Docs, les vamos a estar mandando la información de acceso para que también puedan programarse la próxima actividad. Bueno, sin más, nuevamente muchas gracias a todas y a todos quienes participaron y nos vemos dentro de un mes.